Entonces, recuerden que para resolver esta expresión que estaba elevada al cuadrado, con la propiedad uniforme de la matemática, yo tenía que aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros de la igualdad. Esto lo hacíamos para obtener las dos soluciones posibles. ¿Se acuerdan que dijimos que ahora ustedes en segundo van a ver que cualquier número o expresión elevada al cuadrado va a tener dos soluciones, ¿no? Entonces, lo que hacían acá era aplicar la raíz cuadrada a ambos miembros. Esto se me transformaba en el módulo de x más 2, que iba a ser igual a 4, ¿no? Porque la raíz cuadrada de 16 es 4. Bueno, y después esto iba a tener dos soluciones posibles. Cuando x más 2 era igual a 4, o cuando menos, entre paréntesis, x más 2 es igual a 4, porque era un número que iba a ser positivo y otro que iba a ser negativo, ¿no? Entonces le agregaba el menos acá. Esto por ahí no lo dije, pero quizás les resulta más fácil. Esto lo pueden poner así, o la otra manera es poner x más 2 igual a menos 4. Esto es lo mismo, ¿sí? Capaz que para no complicar, porque si ustedes ponen menos, entre paréntesis, x más 2 igual a 4, después para resolver esto, lo que tienen que hacer acá es, este menos me cambia el signo de todo lo que está dentro, entonces capaz que les resulta más fácil poner acá también, igual que acá, x más 2, pero acá en vez de poner igual a 4, pueden poner igual a menos 4. Cualquiera de las dos maneras es válida para resolver esto, ¿no? Bueno, finalmente después resuelven para obtener el conjunto solución que va a tener dos soluciones posibles. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a empezar, vamos a ver algunas expresiones algebraicas muy conocidas, ¿sí? Muy conocidas, va, ustedes capaz no la conocen. ¿Cómo? No escuché, perdón. ¿Alguien preguntó algo? Terrera. Espere que voy a anotar a Terrera. Así después le paso a Graciela. Bueno, entonces, ahí en la actividad, en la parte teórica, dice, el que la tiene a mano la puede leer y si no, no importa, después lo ve, ¿no? Pero más o menos como para ir, vamos a ir haciendo, vamos a ir explicando lo que dice ahí. Dice, la matemática utiliza un lenguaje denominado simbólico formado por números, símbolos y letras. En este lenguaje las letras representan números, ¿no? Es una forma de expresar una generalización con las letras, ¿sí? Entonces, una expresión algebraica es una combinación de letras y números relacionados entre sí por una o más operaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo que dice 5 por b, ¿sí? Esto es una expresión algebraica, ¿por qué? Porque es una combinación de un número con una letra en donde está operando la multiplicación, ¿no? Entonces, a este número se lo denomina coeficiente. Coeficiente. Y a esta letra se la llama factor literal. Esto está todo en la fotocopia, ¿sí? Factor literal. Entonces, siempre que tengan un coeficiente con un factor literal, con una o más de las operaciones matemáticas involucradas, ¿por qué digo una o más? Porque esto podría ser 5 por b más 1, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este caso, es una expresión algebraica en donde hay dos símbolos matemáticos involucrados, una multiplicación y una suma, ¿no? Entonces,
Siempre que tengan una expresión de este tipo, estamos hablando de una expresión algebraica, ¿sí? Cuando una expresión está formada por un término, como en este caso, que pusimos 5 por b, se la denomina monomio. La palabra mono viene de uno, ¿no? Significa que el significado es de uno. Monomio, el significado real, es un término. Cuando esta expresión algebraica tiene tiene dos términos, ¿sí? Como en el caso de arriba, donde yo puse 5 por b más 1, esta expresión se la denomina binomio, ¿sí? Porque tiene dos términos. Si la expresión tuviera tres términos, sería un trinomio, y así, ¿sí? Si tiene cuatro términos, sería cuatrinomio. Bueno, y así podrían obtener expresiones algebraicas de infinitos términos, ¿no? Que ya no tienen nombre, no se pueden nombrar, pero las más básicas, hasta los primeros términos, reciben un nombre en particular. Pero para estas expresiones, en donde tiene muchos términos, directamente se las llama, y eso lo van a ver más adelante, en tercero o cuarto, van a trabajar con polinomios. Vieron que el prefijo poli significa muchos, ¿sí? Entonces, la palabra polinomio significa muchos términos. Bueno, entonces, bueno, ahí tienen unos ejemplos, ¿no? Dice, por ejemplo, la expresión 2x es un monomio, y si yo tengo la expresión x más 1, es un binomio. Hasta ahora nos vamos a quedar, por ahora, quiero decir, hasta el binomio. No vamos a ver más que un binomio, ¿sí? Entonces, después tiene un cuadrito debajo que dice, para sumar o restar monomios semejantes, ¿no? Semejantes quiere decir que tienen el mismo factor literal. Recuerdan que el factor literal era la letra, ¿sí? Entonces, para poder sumar o restar monomios, necesariamente tienen que tener el mismo factor literal. Por ejemplo, ahí tienen algunos ejemplos en, en el cuadrito ese que tienen ahí en la fotocopia. Por ejemplo, si tienen 6 por A, vieron que ahora ya dejamos de usar la X por un momento, ¿no? Siempre estábamos con X, ahora aparecen otras letras y habíamos dicho que no importaba la letra que aparecía. Entonces yo tengo 6 por A más 7 por A, quiero sumar estos dos monomios, el resultado lo voy a obtener sumando los coeficientes que están adelante del factor literal, ¿sí? O sea que esto me quedaría 13 por A. Es decir, cuando estoy hablando del mismo factor literal, o mejor dicho, de la misma letra, ¿no? Lo que tengo que hacer es simplemente sumar los números que están adelante de esa letra. Si fuese una resta es lo mismo, ¿no? No sé, voy a inventar otro. A ver, por ejemplo, si tengo 5b menos 12b, cuando haga esta resta, como el factor literal es el mismo, los puedo restar y hago 5 menos 12. Entonces esto me queda menos 7b, ¿sí? Ahora si yo tengo, por ejemplo, a ver, a más 2 por a
más 3 por b, y quiero sumar eso, en realidad lo que voy a poder sumar son estos dos monomios. Este no lo voy a poder sumar con ninguno. ¿Por qué? Porque no hay otro monomio que tenga la misma letra. Entonces, esto me va a quedar, recuerden que si adelante de la letra no hay ningún número, representa un 1. Entonces, esto me va a quedar una A más 2A, esto me va a quedar 3A, 3 por A, más 3 por B, porque esta no la sumé con ninguno, la copio como está. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Ahora, ¿qué pasa con la multiplicación y la división? Para multiplicar o dividir dos monomios, se multiplican o se dividen los coeficientes y la parte literal también. Entonces, esto quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo, a ver, 5 por A elevado a la 3 por 2 por A, en este caso, con los números pasa lo mismo que con la suma y la resta, con la diferencia que en vez de sumar o restar los voy a multiplicar, ¿no? 5 por 2 me daría 10. Y ahora con las letras también las tengo que multiplicar. Entonces, acá es donde uno tiene que recordar siempre las herramientas matemáticas ya aprendidas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, las propiedades de la potenciación. ¿Se acuerdan que en la multiplicación decíamos que el producto de potencias de igual base, los exponentes se iban a sumar? Entonces, esto me va a quedar 10 por A elevado a la cuarta. Porque recuerden que esta A también, si no tenía ningún exponente arriba, es como si hubiese un 1 ahí, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo que hacer dos operaciones. Por un lado, multiplicar los coeficientes que están delante de las letras. 5 por 2 me dio 10. Por otro lado, multiplicar las letras. Entonces, A al cubo por A me va a quedar como resultado A a la cuarta. ¿Por qué? Porque se suman los exponentes. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo tengo ahora una división? A ver, por ejemplo, 9 por A a la 5 dividido 3 por A a la 3. En el caso de la división, es lo mismo, ¿no? Primero divido los coeficientes, o sea, los números. El 9 con el 3, ¿no? 9 dividido 3 me va a quedar 3. Y después con las letras, como ahora la operación que está involucrada es un cociente, lo que tengo que hacer con los exponentes, según la propiedad de la potenciación, ¿qué era? ¿Se acuerdan? Restarlo, muy bien. Entonces esto me va a quedar por A elevado a la 2. Porque lo que tengo que hacer es 5 menos 3. Siempre y cuando, esto lo voy a poder hacer siempre y cuando esté hablando del mismo factor literario, ¿no? Si yo acá en vez de A a la 3 hubiese tenido B a la 3, entonces no puedo hacer esta operación. ¿Está bien? Me va a quedar 3 por A a la 5 por B a la 3. ¿Sí? Miren, por ejemplo, otro ejemplo. A ver, si yo tenía 9 por A a la 5 dividido 3 por B a la 3, la cuenta con los números la puedo hacer tranquilamente porque es lo mismo, ¿no? 9 dividido 3, esto me va a quedar 3, pero resulta que el factor literal este no es el mismo que este. Entonces acá me va a quedar A a la 5
dividido b a la 3. ¿Sí? Esto después ustedes van a ver que lo van a poder escribir de esta manera. 3 por a la 5 sobre b a la 3. Porque es lo mismo escribirlo como un cociente. ¿Sí? Es lo mismo escribirlo como un cociente. Bueno, este ejemplo no está, pero lo quería hacer para que vean que si la letra es diferente, en realidad lo único que se hace es la operación con los números y las letras quedan igual. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces, ahora sí vamos a ver qué es el cuadrado de un binomio. Como habíamos dicho, un binomio es una expresión algebraica constituida por dos términos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un binomio podría ser A más B. ¿Sí? Esto es un binomio porque es una expresión algebraica constituida por dos términos. Pero cuando yo hablo del cuadrado de un binomio, recuerdan que habíamos visto en la actividad de lenguaje coloquial y simbólico que el cuadrado de, ¿se acuerdan? La suma entre A y B, por ejemplo, en este caso. Entonces, si yo hablo del cuadrado de, esta expresión la ponía entre paréntesis y la elevaba al cuadrado. ¿Sí? Esto se puede escribir como, según se puede resolver el cuadrado de un binomio, según una fórmula que dice que a más b al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. ¿Y de dónde sale esta fórmula? Porque así está todo muy lindo, pero la matemática dice que esto se puede resolver haciéndolo de esta manera. Pero no es porque sí, esto tiene una explicación. Y esta fórmula sale en realidad de que a más b al cuadrado es hacer a más b por a más b. ¿Sí? O sea que si yo tengo, por ejemplo, recuerdan que si yo tengo 3 al cuadrado, es hacer 3 por 3, ¿no? Ahora, si en vez de 3 tengo a más b al cuadrado, también es hacer a más b por a más b. Y entonces, ahora, una vez que llego a esta expresión, lo que tengo que hacer es aplicar la propiedad distributiva para poder resolver este paréntesis, esta multiplicación entre estos dos paréntesis, ¿no? Y cuando, por ahí, no sé si vimos algún ejemplo, porque esto es una, por así decirlo, una doble distributiva, ¿no? Esta A que está acá tiene que multiplicar a todo este paréntesis. Y esta B que está acá también tiene que multiplicar a todo este paréntesis. Entonces, cuando resuelva eso, esto me va a quedar A por A más A por B más B por A más B por B. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Yo lo que estoy haciendo es la demostración de por qué A más B al cuadrado es igual a esto. Entonces lo que dijimos es que A más B elevado al cuadrado es lo mismo que hacer A más B por A más B. Bueno, aplico la propiedad distributiva y me quedó A por A, que es esto que está acá,
más A por B, que es esto que está acá, más B por A, que es esto que está acá, más B por B, que es esto que está acá. Y ahora, fíjense, a ver, A por A, ¿cómo lo puedo escribir? Muy bien, A elevado al cuadrado, ¿sí? Más esta expresión que está acá, ¿no es la misma que esta? A por B y B por A, ¿es la misma expresión? Claro, es la misma expresión, ¿no? Porque si bien los coeficientes, las letras están invertidas con respecto a esta, dijimos que el orden de los factores no altera el producto, ¿no? Entonces, A por B es lo mismo que decir B por A. Entonces, quiere decir que yo podría pensar que acá, ¿cuántas A por B tengo? En total, ¿no? Cuando haga la suma. Cada una sería una A por B más otra A por B, serían, claro, dos A por B. Más B por B, que ¿cuánto me daría? B al cuadrado. Muy bien, ¿sí? Fíjense que de esta manera quedó demostrado que sin necesidad de hacer esto, yo podría decir, pero entonces A más B al cuadrado es igual a A al cuadrado más 2 por A por B más B cuadrado, que es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque si yo ahora tengo, por ejemplo, hagamos un ejemplo ahora con una letra y un número, por ejemplo, que tienen ahí que dice x más 3 al cuadrado. Entonces, para evitarme hacer este procedimiento, que sería hacer x más 3 por x más 3, y hacer toda esta propiedad distributiva y esta multiplicación, como sé que me va a dar esto, que es lo mismo que está acá, yo ahora puedo decir que x más 3 al cuadrado es, en este caso, a sería x, ¿no? Y b sería 3. Entonces, a al cuadrado. Entonces, en vez de a, como acá ahora tengo x, voy a poner x al cuadrado. ¿Sí? Más 2 por a por b. Entonces, acá, ¿qué voy a poner? ¿Qué opino? ¿Sí? Bien. Muy bien. 2 por x por 3. Más b al cuadrado. Entonces, ¿qué podría? ¿Qué podría poner? 3 elevado al cuadrado. Muy bien. Bueno, por último me queda por resolver algunas cosas acá, ¿no? Entonces, esta x al cuadrado la copio como está. Acá fíjense que tengo 2 por x por 3. Puedo multiplicar los números y me quedaría 2 por 3, me daría 6 por x. Más 3 al cuadrado, que 3 al cuadrado me da. ¿Sí? Entonces, de esta manera puedo resolver el cuadrado de un binomio usando esta fórmula sin necesidad de hacer toda esta operación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para qué sirve? ¿Cómo? Ah, bueno. Bueno, no hay problema. Recuerden que la clase la estoy grabando. ¿Sí? La estoy grabando, la van a poder volver a ver. Si no hay dudas, más allá que se le haya trabado a Caro, si no hay dudas, eh, seguimos. Si no, lo vuelvo a explicar, no tengo ningún problema. ¿Sí? Como quieran. ¿Hacemos un repasito? Rapidito. Entonces, a ver.
Cuando yo tengo una expresión de la forma a más b al cuadrado, dijimos que esto era el cuadrado de un binomio, ¿sí? Y que se podía escribir de esta forma, ¿no? A través de esta fórmula, que esta fórmula la obteníamos haciendo, en realidad, la propiedad distributiva al aplicar a más b por a más b. Entonces, cuando yo resolvía esto, llegaba a esta fórmula. Entonces, como sabemos que esto me da esto que está acá, sin necesidad de hacer esta fórmula, de hacer el desarrollo cada vez que voy a resolver, directamente yo puedo reemplazar en un caso particular, como es este, x más 3, puedo darle el valor de a al primer término, el valor de b al segundo término y reemplazar en esta fórmula que está acá. Entonces hicimos, como a vale x, y el primero era a al cuadrado, hicimos x al cuadrado. Ahora, 2 por a por b sería 2 por x por 3, porque acá a vale x, b vale 3, es el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que sería 3 elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esta manera, sin hacer todo este desarrollo, con este caso particular, llego a este resultado. ¿Vamos? ¿Qué pasa? Bien. ¿Le podés dar cualquier número a la B y a la A? Sí, cualquier número. O cualquier letra, ¿sí? O sea, yo puse A más B, pero podría haber sido X más Y. O podría haber sido 5 más 8. O un número y una letra. 4 más X, por ejemplo, ¿no? Y no solo más, que por ahí también, acá podría haber sido un menos, ¿sí? Entonces, ¿en qué me cambia la fórmula si acá en vez de más tengo un menos? Si acá en vez de un más tengo un menos, a menos b, la fórmula me va a cambiar en este más que tengo acá. Entonces acá en este caso me va a quedar a cuadrado menos 2 por a por b más b cuadrado. ¿Y por qué me va a cambiar? Bueno, ahí lo vamos a ver con el desarrollo, ¿no? Entonces ahora, si yo ahora tengo a menos b por a menos b, ¿sí? Cuando haga el desarrollo de la propiedad distributiva, esto va a ser, a ver, el primero de acá, esta a, la multiplico por esta a, entonces acá me queda a por a, ¿sí? Más, porque acá siempre se pone un más, ¿sí? Esta a la multiplico por esta b, pero acá en realidad cuando haga a por b, va a ser en realidad a por menos b, porque no se olviden que acá hay un signo menos. Más, y acá fíjense, menos b por a. Entonces acá va a ser en realidad menos b por a. ¿Y ahora qué pasa acá? Más menos b por menos b. ¿Sí? No me tengo que olvidar. Siempre le pongo más, pero cuando hago la multiplicación, tengo que agregar los signos negativos que aparezcan. Entonces, el primero me queda igual. A por a me queda a elevado al cuadrado. ¿Sí? Ahora, previamente, tengo que resolver a través de la regla de los signos estas multiplicaciones, ¿no? Porque acá, fíjense, tengo más por menos, me queda menos a por b. Y acá en este que está acá, en este lo mismo, ¿no? Tengo más por menos, me va a quedar menos, bueno, lo puedo poner a por b también, porque dijimos que era lo mismo. Y acá tengo más, y fíjense acá, tengo una multiplicación, menos por menos me queda más, me sigue quedando más.
b al cuadrado. ¿Sí? Entonces fíjense que ahora cuando yo resuelva esto, me va a quedar a al cuadrado. Y ahora que tengo menos a por b menos a por b, me queda menos 2a por b. Porque estoy restando, es como si hiciera menos 1 menos 1. ¿Sí? Más b al cuadrado. Y de esta manera llego a la expresión que tenía acá. Y esta es la demostración cuando el signo es un menos. Sí, pregunta, dime. ¿Alguien me quiere preguntar? Ah, perdón. Disculpen que gracias por avisar, pero el chat a veces no lo veo porque como estoy mirando el pizarrón, a ver. ¿Por qué se le pone el menos? Ah, está bien, Caro. No tenés que pedir disculpas por preguntar mucho, al contrario, ¿sí? Aparte, el que pregunta le puede resolver los problemas a los demás que no preguntan. Porque a veces la pregunta de uno ¿cómo es? Al resolver, nos alivia la pregunta de varios que por ahí nos animaron a preguntar. No es que por qué le pongo un menos, es porque son los dos casos posibles. Puede ser que aparezca un más o que aparezca un menos, ¿sí? Después, si acá es un menos, la diferencia con el otro es que acá va a ser un menos. En cambio, si acá es un más, todos los signos de acá son positivos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer un ejemplo con menos. ¿Qué pasa si yo ahora tengo x menos? Sí, decime. En la tarea eh, hay un punto, el punto 1 dice desarrollen los siguientes cuadrados de binomio. Entonces, en ese punto tienen que simplemente reemplazar los valores acá, con esta fórmula. ¿Sí? No tienen que hacer todo esto. ¿Entiende? Nada más reemplazar los valores como el caso que vamos a hacer ahora, por ejemplo. ¿Sí? En el caso que vamos a hacer ahora, x menos 3 al cuadrado, yo tengo que pensar, bueno, a ver, ¿cuál es? Esta es la fórmula, ¿no? Como es un menos acá, tengo que usar esta, que tiene un menos. Entonces, en este caso, x vale a. Mejor dicho, a valdría x, ¿no? Y b valdría 3. Entonces, ahora vengo a esta fórmula, a ver. Primero dice a al cuadrado. Entonces, me fijo cuál es el valor de a. En este caso es x. Entonces voy a poner x al cuadrado. Después la fórmula dice menos, pongo un menos. ¿Sí? Y dice 2 por a por b. Entonces pongo 2 por a que vale x por b que vale 3. Pero lo pongo positivo porque el menos yo ya lo puse acá. ¿Sí? Para evitar esto de poner el más y después poner menos 3 y aplicar la regla de los signos, no hace falta. Si yo ya el menos ya lo puse, este menos corresponde a este que está acá. Entonces, acá el 3 ya lo pongo positivo. ¿Está bien? Lo mismo con esto ahora, a ver, si acá dice más b al cuadrado, pongo más, y si b vale 3, voy a poner directamente 3 al cuadrado. Después me queda por resolver esto, y esto entonces me queda x cuadrado menos 6x, porque hago 2 por 3, más 9. Y eso sería el desarrollo final. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces, a ver, supongamos ahora que yo tengo un ejemplo numérico, ¿no? Todos números. Entonces, por ejemplo, vamos a usar uno que, a ver, si yo tengo menos 1 más 4 al cuadrado, acá siempre
El problema está en los signos, ¿no? O sea, cualquier cosa que veamos de aquí en más, en matemática, si no tenemos el tema de los números enteros muy claro con respecto a la regla de los signos, cómo se resuelve y demás, estamos en un problemín, ¿sí? Entonces, siempre las herramientas que vamos adquiriendo, hay que conservarlas, ¿sí? No es que ya lo aprendí y ya está, y esto es otro tema. Pues está todo conectado. Entonces, si yo quiero aplicar, vamos a copiar arriba cuál era la fórmula, ¿no? En este caso tengo que aplicar la que dice a más b al cuadrado, porque acá tengo más. Entonces, la fórmula general decía que esto era igual a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Entonces, ahora, en este caso, el valor de a es menos 1. Si quieren, se lo pueden escribir acá para no confundirse. Y el valor de b es 4. ¿Sí? Este menos del 1 que está acá es el signo del número, porque es un número negativo en realidad. No de la operación como este, ¿no? Y el 4 es positivo. Entonces, ahora que ya identifiqué cuál es A y cuál es B, directamente vengo a la fórmula y voy a reemplazar, ¿no? Entonces, A vale menos 1. Entonces acá, entre paréntesis, como es un número negativo, voy a poner menos 1 al cuadrado. Más 2 por. Como A vale menos 1, lo pongo entre paréntesis negativo, ¿sí? Y B vale 4, entonces pongo el 4 acá. Más b al cuadrado, como b vale 4, me quedaría 4 al cuadrado. Como 4 es positivo, no hace falta ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Entonces ahora, una vez que planteé, el secreto y la clave está en plantear esto correctamente, ¿no? Porque si ahí me olvidé un signo y demás, después ya no me va a dar. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo esto? A ver, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Muy bien, 1 me da, ¿sí? Porque tengo un número negativo elevado a una potencia par, el resultado es positivo. Y ahora fíjense acá, a ver, tengo más y acá tengo un menos, entonces más por menos me va a quedar menos, ¿sí? Y ahora hago la cuenta de multiplicar. Tengo 2 por 1 me da 2, 2 por 4 me da 8. Por último, tengo que resolver el tercer término, ¿no? 4 al cuadrado, esto me va a quedar 16. Finalmente hago la cuenta, ¿no? 1 menos 8, ¿cuánto es? Ahí ya me fijo, Mercedes, la pregunta que me hiciste, ¿sí? 1 menos 8, menos 7, ¿sí? Menos 7, bien. Entonces, recuerden que siempre dijimos que hay que resolver de izquierda a derecha, ¿sí? Entonces esto me da menos 7, y a ese menos 7 le tengo que sumar ahora 16. ¿Cuánto sería el resultado? Muy bien, más 9, ¿sí? Entonces, el resultado de este sería 9, ¿no? 9 positivo. Bien. ¿Cómo sé si esto que hice está bien? Bueno, hay una manera, ¿no? ¿Cuál es la manera? Bueno, resolver esto sin aplicar el cuadrado del binomio. ¿Cómo sería? Si ustedes quieren resolver esto, o sea, si yo les daba esto para que resuelvan, antes que les explique esto, ¿cómo lo harían? Muy bien, resuelvo primero lo que está dentro del paréntesis y luego lo elevo al cuadrado, ¿no? Entonces, si resuelvo lo que está en el paréntesis, ¿cuánto me da?
menos 1 más 4. Me da 3. 3 al cuadrado. Me da. Y ustedes me van a decir, pero ¿para qué hago todo esto? Si hago esto, bueno, eh, esto lo tienen que saber para más adelante, ¿no? Porque son métodos que nos van a facilitar en un futuro para resolver otras operaciones más complejas. Entonces, por eso yo se los enseño, porque ustedes me van a decir, ¿para qué me enseña todo esto? Que para que me dé 9, si yo acá resuelvo esto y lo elevo al cuadrado y me da 9 y ya está. Y es mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, vuelvo a repetir, este procedimiento eh, es un procedimiento que tienen que aprender y conocer para futuro, ¿sí? Porque les va a servir en otros años. Bueno, acá Carolina Mercedes. Para resolver las actividades tenemos que ponerle un valor al factor literal. No. Las actividades que tienen un número y una letra, al resolver y aplicar el cuadrado de binomio, no hay que agregarle una letra, hay que dejarlo expresado así, con la letra, ¿sí? Por ejemplo, a ver, en la actividad 1A, el primero dice A más 5 al cuadrado. Entonces, cuando ustedes hagan el desarrollo, no tienen que agregarle un número a la A, ¿sí? Tienen que hacer el desarrollo y dejarlo expresado de esa manera. En este caso, en el ejemplo que vimos acá, como las dos, lo que serían A más B, tienen un valor numérico, se puede resolver. Ahora, si yo lo tengo con letras, no se puede resolver, pero se deja expresado, ¿sí? Bien. Y después me preguntaban por ahí, creo que era Caro. No, está bien, está diciendo lo que daba. Bueno, genial. Bueno, si ustedes creían que esto era difícil, vamos a ver ahora qué es el cubo de un binomio. ¿Sí? Pueden estar escrito el cuadrado. Entonces, si ya vimos que el cuadrado de un binomio era escribir a más b, por ejemplo, al cuadrado, ahora el cubo de un binomio, ¿cómo sería? Si uso el mismo binomio. Claro, elevado a la 3, muy bien, Carlos, ¿sí? Entonces lo voy a hacer un poquito más para acá porque este es un poquito más largo, ¿sí? Entonces, ahora esto sería a más b elevado al cubo, ¿sí? Entonces, según la matemática, esto también se puede escribir con otra fórmula, ¿no? Y esa fórmula es la siguiente. El primero elevado al cubo, más, y ahora en vez del doble producto es el triple producto del primero al cuadrado por el segundo, sin elevar, más el triple producto del primero sin elevar por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. Parece un versito, ¿no? Si se lo aprenden como un versito. Entonces, fíjense, el cubo de un binomio se puede escribir como el primero elevado al cubo, ¿sí? Más el triple producto del primero elevado al cuadrado por el segundo sin elevar, más el triple producto del primero sin elevar por el segundo elevado al cuadrado, más el segundo al cubo. ¿Se complicaron? Más o menos, ¿no? Un poquito. Está bien, está bien. Bueno, pero esto también tiene un origen de procedencia, ¿no? Esta fórmula general que llegamos acá.
Esta fórmula general que llegamos acá, ¿cuál es el origen? El origen sale a ser A más B por A más B por A más B, ¿no? Porque ahora si A más B está elevado al cubo, quiere decir que lo tengo que multiplicar 3 veces, ¿es verdad? Pero piensen que A más B por A más B, ¿a qué era igual? Esto que está acá. Volviendo al cuadrado de un binomio. ¿Se acuerdan que dijimos que A más B al cuadrado lo podía escribir como A más B por A más B? ¿Es verdad? Bueno. Y cuando yo multiplicaba aplicando la propiedad distributiva esto, iba a llegar a esta expresión que estaba acá, ¿no? Era al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. Entonces, esto que está acá lo voy a poder escribir como A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado por A más B. Entonces quiere decir que si yo conozco el cuadrado de un binomio, para llegar al cubo de un binomio, lo único que tengo que hacer es a esta expresión que ya conocía, multiplicarla por un A más B más. ¿Sí? Igual, a ver, esto estoy explicando la deducción de dónde sale, ¿no? No significa que ustedes se lo tengan que aprender y saber. Lo que sí van a tener que conocer y aprender es la conclusión final, la fórmula que te permite calcular el cubo de un binomio, que sería esta que está acá. Así que no se asusten tampoco, ¿no? Todo esto que estoy haciendo acá es la demostración para que ustedes sepan y no pregunten, ¿y de dónde salió esto? Bueno, esto sale de hacer esto que estoy haciendo acá. Entonces, ahora, lo que tengo que hacer ahora es aplicar la propiedad distributiva de nuevo. ¿Sí? Entonces acá me queda A al cuadrado por A, esto me va a quedar A al cuadrado por A, más A al cuadrado por B, esto me va a quedar A al cuadrado por B. ¿Sí? Entonces, este primer término ya lo multipliqué por este y por este. Ahora tengo que multiplicar este que está acá por este y por este. Entonces me va a quedar más 2 por A por B por A, este que está acá, más 2 por A por B por B. ¿Sí? Entonces, este segundo término ya lo multipliqué por este y por este. ¿Qué me falta? Multiplicar este tercer término por este y por este. Entonces, no me alcanza, lo sigo abajo, más b al cuadrado por a más b al cuadrado por b. ¿Sí? Bueno, entonces, fíjense, vuelvo acá. A al cuadrado por a, ¿cuánto me da? Muy bien, a elevado a la 3. Más este a cuadrado por b lo dejo como está. A cuadrado por b. Por ahora queda igual. Más, estoy acá, estoy en esto. 2 por a por b por a. ¿Cómo lo puedo escribir eso? ¿Puedo resolver algo? Dos por a por b por a. Es esto que está acá. Pueden equivocarse, no tengan miedo, ¿no? No pasa nada.
y no... ¿Cómo? Esta A que está acá, ¿no es la misma que esta? Entonces, si es la misma, yo puedo escribir esto como 2 por A al cuadrado por B, porque sumo los exponentes de las A. ¿Está bien? Y acá lo mismo, pero con la B. Entonces esto me va a quedar 2 por A por B al cuadrado. Estoy acá, ¿no? Y ahora sigo con esto. Más B cuadrado por A más B al cuadrado por B, ¿cuánto me da? B al cuadrado. Bueno, entonces, ¿ahora qué me queda por hacer? Resolver aquellos términos, sumar, ¿no? Porque son todas sumas, aquellos términos que tengan el mismo factor literal, ¿no? Entonces, el primero lo copio como está porque no hay otro que tenga A al cubo. Entonces ahora voy a ver, el que me sigue es A cuadrado por B. Este término que está acá, ¿es el mismo? ¿Tiene el mismo factor literal? Sí, ¿no? Entonces lo sumo. Entonces acá tengo una A cuadrado por B más 2 A cuadrado por B. Esto me queda 3 A al cuadrado por B. Vuelvo, ahora sigo con esto. A ver, fíjense. 2A por B al cuadrado más B al cuadrado por A, que es lo mismo que si yo lo invierto, esto me va a quedar más 3 por A por B al cuadrado, porque sumo los números que están delante, más B al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que de esta manera llegué a la misma expresión que tengo arriba, ¿no? Sí. A a la 3, A a la 3. Acá tengo más 3A cuadrado por B, más 3A cuadrado por B, más 3A por B al cuadrado, más 3A por B al cuadrado, más B al cubo, B al cubo. ¿Sí? Entonces, esto sería para que ustedes sepan nada más, no para que se lo aprendan esto, simplemente para que ustedes sepan por qué A más B al cubo es esto. Lo puedo escribir así. ¿Sí? Así que no se asusten, esto no lo tienen que aprender este procedimiento, ¿sí? Pero sí está bueno que sepan de dónde sale. Entonces, lo que sí tienen que aprender, y saber, que de hecho tampoco es necesario que se lo aprendan de memoria, sino que esto muchas veces es saber, a ver, bueno, el cubo de un binomio, ¿cómo era? Bueno, ¿lo puedo tener anotado? Sí, lo puedo tener anotado, porque en realidad eh, la importancia es tener una idea de cómo es la expresión, pero no aprenderme esto de memoria, ¿sí? Ni yo me sé las fórmulas de memoria, a veces tengo que volver a los libros para ver cómo era esto, cómo era lo otro, ¿sí? Porque no tiene sentido aprenderse las cosas de memoria. Sí, esta herramienta entiendan que les va a servir y mucho en años posteriores. Entonces ahora veamos un ejemplo, a ver. Directamente hagamos uno numérico, ¿no? Supongamos que yo tengo 3 más 1 al cubo. Entonces, ahora quiero resolver el cubo de este binomio. En este caso A vale 3 y B vale 1, ¿no? Entonces, ahora lo que tengo que hacer es simplemente ir reemplazando en esta fórmula que tengo acá. Que ustedes la pueden tener como machete porque está en la parte teórica de la actividad, ¿sí? Entonces, cuando hagan la actividad, usen esa hoja como machetín para ver cómo era la fórmula, ¿sí? Entonces,
Bueno, el primero al cubo, que quedaría 3 elevado a la 3, ¿no? Más el triple producto del primero al cuadrado, que sería 3 elevado a la 2, por el segundo, que vale 1. Más el triple producto del primero, que era 3, por 1 al cuadrado, porque el segundo vale 1, el b vale 1, y lo elevo al cuadrado según la fórmula. Más b al cubo, como b vale 1, sería convertir. ¿Sí? Entonces, la importancia está en reemplazar correctamente los valores de A y B en la fórmula. Nada más que eso. Entonces, cuando ustedes resuelvan esto, les va a quedar, a ver, 3 al cubo, ¿cuánto es? Muy bien, 27. Más, fíjense acá. Acá tengo que resolver primero la potencia, ¿no? 3 al cuadrado. Bueno, 3 al cuadrado, 9. 9 por 3, 27. 27 por 1, le sigue dando 27. Paso a este ahora. Más. Fíjense, este 1 está elevado al cuadrado, pero por ser un 1 me va a dar 1, ¿no? Porque 1 elevado a cualquier potencia siempre me va a dar 1. Entonces, acá ahora cuando haga 3 por 3, 9, 9 por 1 me va a seguir dando 9. Y por último, este 1 que está al cubo, dijimos recién que 1 elevado a cualquier potencia me sigue dando 1, entonces acá me va a dar 1. Entonces ahora tengo que hacer esta cuenta nada más, ¿no? 27 más 27 me da 54. 54 más 9 me da 63. 63 más 1 me da 63. Y ese sería el resultado en el caso como este que los dos son números, ¿no? No tengo ninguna letra acá. Entonces, cuando son números, lo resuelvo y encuentro un resultado. Cuando estoy hablando de una letra, lo dejo expresado así. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo sé si está bien esto? De nuevo, este 3 más 1 a la 3, hago como dijo hoy la compañera, ¿no? Resuelvo primero adentro del paréntesis y después ahora lo elevo al cubo. Entonces esto me va a quedar 3 más 1, 4 elevado a la 3. 4 elevado a la 3 es hacer 4 por 4 por 4. Cuando haga 4 por 4 por 4, esto me va a dar 60. Entonces, de esta forma, yo puedo, si quieren, lo pueden llamar verificación, ¿no? Sería una especie de verificación, resolverlo de la otra manera para ver si me da lo mismo. Si me da lo mismo porque este procedimiento que hice está bien. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno. Después, fíjense que ahí en la fotocopia tienen otro ejemplo del desarrollo del cubo de un binomio en donde tienen un número y una letra que dice, no lo vamos a hacer porque si no nos va a llevar mucho tiempo, pero ustedes véanlo para tratar de entenderlo, ¿no? Dice así, 2 más i a la 3. ¿Sí? El que tiene la fotocopia a mano lo puede ver, está después de la explicación del cubo de un binomio, ¿sí? Y ahí está todo el desarrollo hecho. Y tienen el ejemplo de cuando esto es negativo también. Dice 2 menos i a la 3. O sea que tienen los dos ejemplos y los dos desarrollos al lado, ¿sí? Para que vean cuál es la diferencia, ¿sí? Y que van a llegar aplicando esta fórmula a una expresión que no tiene un resultado, porque no sé cuánto vale esta i, es una expresión, ¿sí? Bueno, igual, si surgen dudas, como siempre,
me pueden preguntar, después cuando hagan la actividad quizás alguna duda surja. Entonces, igual, en cuanto pueda, lo subo el video de la clase, ¿sí? Para que la puedan volver a ver y demás. Bueno, entonces ahora pasemos a la otra parte de la actividad, que es la aplicación de la propiedad distributiva en la resolución de ecuaciones. Bueno, entonces vamos a ver directamente con un ejemplo, porque ustedes ya saben cuál es la propiedad distributiva, lo único que hasta el momento no la han aplicado en la resolución de una ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación así, 4 por x más 3 igual a 32, este 4 que está multiplicando adelante del paréntesis, lo puedo distribuir para todo lo que está adentro, ¿sí? Entonces esto me va a quedar 4 por x más 4 por 3 igual a 32. ¿Sí? O sea que lo que hice fue este 4 multiplicó a la x y este 4 multiplicó al 3 también. Y ahora lo que pueda resolver lo resuelvo. Este primer término que tengo 4 por x, por el momento lo copio como está, porque no puedo resolver nada ahí. ¿Sí? Más 4 por 3 me da 12 igual a 30. Y listo, una vez que apliqué la propiedad distributiva, simplemente lo que tengo que hacer ahora es resolver esta ecuación. Y ustedes ya saben resolverla. Entonces, ¿cómo era? A ver. Muy bien. Perfecto, muy bien. Y ahora resuelvo, ¿no? Esto me queda 4 por x igual a 32 menos 12, 20, muy bien. Y ahora para despejar la x, ¿qué hacía con el 4? Lo paso dividiendo. ¿Sí? Resultado final, x igual a 5. Muy bien. Listo. ¿Y qué pasa si yo quiero resolver la ecuación sin aplicar la propiedad distributiva? ¿No? Entonces, si yo les digo resolver sin aplicar la propiedad, recuerden que esto nos daba 5, ¿no? Vamos a dejarlo por acá. Si yo resuelvo sin aplicar la propiedad, ¿qué tendrían que hacer primero? Yo tengo que lo... Sí, decime. Pero, ¿qué voy a resolver? Si tengo una X y un 3. No puedo ahí hacer... Claro, claro. Paso el 4 dividiendo, ¿no? Entonces, el paréntesis ya lo puedo sacar porque el 4 ya lo pasé del otro lado. Entonces esto me queda x más 3 es igual a 32 dividido 4. ¿Sí? Y ahora resuelvo esto, ¿no? Entonces acá me queda que x más 3 es igual a 32 dividido 4 me da 8. Finalmente este 3 que está positivo lo paso negativo y me queda x igual a 8 menos 3, x igual a 5. Vieron que de cualquiera de las dos formas me da lo mismo. ¿Sí? Bueno, y si hago la verificación, era reemplazar en la x, en la ecuación original, el valor que me dio, ¿no? Si x vale 5, entonces cuando haga la verificación, esto me va a quedar 4 por, y en vez de x voy a poner 5. 5 más 3, esto es igual a 32. Entonces en la verificación, lo que tengo que hacer es resolver a la izquierda y tengo que verificar si efectivamente me da 32, ¿no? Entonces, a ver, 4 por, resuelvo el paréntesis, 5 más 3 me da 8,
Bueno, fíjense, 4 por 8 me da 32. Entonces, como me da 32, significa que, como me da igual a ambos lados de la igualdad, significa que lo que hice está bien. ¿Sí? Hacemos un ejemplo más. Pregunten si tienen dudas. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Bueno, creo que esto les va a servir para resolver el punto 3. Entonces, ya vimos el cuadrado de un binomio para resolver el punto 1, el cubo de un binomio para resolver el punto 2 y para resolver aplicando la propiedad distributiva en ecuaciones es esto que acabamos de ver, ¿no? Pero ahora vamos a complicarla un poquito más, o sea que, por último, la ecuación ahora la tienen que encontrar ustedes a través de un problema, ¿sí? O sea que van a tener un problema en lenguaje coloquial que van a tener que traducir al lenguaje simbólico. Espérenme un minutín nada más que voy a buscar porque se me manchó mucho el pizarrón de tanto borrar. A ver si el borrador está a full, lleno de tinta, entonces voy a ver si puedo con una servilleta blanquearlo un poquito. Si no, después lo voy a tener que lavar un poco. No, mucho no se puede. Si no, es como que se oscureció, ¿no? Quedó todo negro. Quedó horrible. A ver, un poquito de agua. Ahora sí. Un poquito de agua. Ahí va. Recién tuve una clase antes de ustedes, tuve con un cuarto. Y también hicimos mucho en el pizarrón también. Entonces, como que, bueno, se va manchando, ¿no? Y el borrador se va llenando de esa tinta del fibrón. Bueno, ahí, creo que. Después lo limpiaré bien. Perdón, pero después lo voy a tener que limpiar bien con el alcohol y lavar el borrador. Bueno, eh, entonces, por ejemplo, a ver, si dice, hagamos uno parecido, ¿sí? A ver, por ejemplo, si digo la suma, vamos a poner la suma de un número y el triple del anterior es, a ver, déjenme ver, eh, estoy haciendo el cálculo mental, a ver si me sale, me puedo equivocar, ¿eh? Es 13. Bueno, a ver, vamos a ver si sale. Ahí estaba opinando Marcos. A ver qué decía Marcos. No, está bien. Estaban hablando entre ustedes. Bueno, entonces yo tengo que plantear ahora la ecuación a partir de este lenguaje, ¿no? Entonces dice, la suma de un número y el el triple del anterior es 13. Entonces, esto sería, yo tengo que sumar un número más el triple de su anterior. Entonces, el triple de su anterior sería
3 por x menos 1, ¿verdad? Entonces esto me quedaría la suma de un número y el triple de su anterior. Y dice que esto es igual a 13. Bueno, fíjense que una vez que planteo la ecuación, en este caso también tengo que aplicar la propiedad distributiva, ¿no? En esta parte que está acá. Entonces, acá esta x la copio como está, más, y ahora aplico la propiedad distributiva, el 3 lo multiplico por todo lo que está dentro. 3 por x, me queda 3 por x, y acá sería 3 por menos 1, me va a quedar menos 3, igual a 13. Y una vez que resolví, aplicando la propiedad, ya está, ¿no? Entonces, este menos 3 lo paso como más 3. Me va a quedar 13 más 3. Y acá me va a quedar x más 3x. Entonces, ya junté, tengo las x de un lado y los números del otro. Entonces ahora resuelvo, ¿no? X más 3 me queda 4x. 13 más 3 me queda 16. Entonces, por último, el 4 pasa dividiendo. Resultado final me queda que x es igual. ¿Está bien? Entonces, lo más difícil acá, de nuevo, es por ahí encontrar cuál es la ecuación correcta, ¿no? Del planteo. O sea, esto lo seguimos manteniendo, ¿no? Y después, para resolver esta, sí o sí tengo que aplicar la propiedad distributiva acá, porque resulta que tengo una x sola acá y una x adentro de un paréntesis. Entonces, cuando son números, uno puede optar por decir, bueno, resuelvo sin aplicar la propiedad. Pero en este caso, ¿cómo hago para esta x sumarle esta x que está dentro del paréntesis? Sí o sí, tengo que aplicar la propiedad distributiva para liberarla, ¿no? Para sacarla de adentro del paréntesis. Entonces, ahí sí voy a poder sumar y hacer las cosas, ¿sí? Bueno, y con esto, ustedes podrían resolver el punto número 4. ¿Está bien? Bueno, bueno, ¿alguna duda, chicos? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? Bueno, perfecto, perfecto. Bueno, listo entonces, ¿sí? Entonces ya podrían hacer la actividad. En breve, en cuanto pueda, les subo el video para que lo vuelvan a ver en el caso que necesiten. Y nada más, ¿sí? Nos vemos la semana que viene. En la semana que viene no vamos a tener clases porque es martes 25, ¿sí? Así que yo creo que les puse fecha de entrega el lunes 24, pero vamos a hacer lo siguiente, como el martes no vamos a tener clases, el lunes vamos a continuar a través del Classroom, me van a preguntar los que necesiten preguntar y demás, y vamos a dejar la fecha de entrega para la otra semana, ¿sí? El que ya lo termine lo puede entregar esta semana que viene, y si no, como fecha tope, el lunes de la semana que viene. ¿Estamos? Perfecto, perfecto. Aprovechen que no vamos a seguir avanzando para ponerse al día con las actividades, aquellos que están atrasados. ¿Sí? Bueno, nos vemos. Un abrazo, saludos a sus familias. Chau, chau.